¿Qué tal, amigos? Les habla Raúl Ferrero. Es un gusto para mí continuar con esta serie de meditaciones acerca de la Biblia misma. Y estamos viendo en esta semana, en estos días, la vigencia y la eficacia de la Biblia. Pese a que sus más antiguos libros, los libros de Moisés, tienen ya 35 siglos aproximadamente de existencia, y pese a que su último libro, el último libro en ser escrito, el libro de Apocalipsis, tiene 19 siglos de existencia, la vigencia y la actualidad de la Biblia es sorprendente. Pero no solamente eso, sino la eficacia de la Biblia para obrar en vidas de personas, para obrar cambios espirituales y morales, transformar personas. Todo esto es prueba contundente de que no es un libro más, ni es un conjunto de libros religiosos meramente humanos, sino que es la auténtica palabra de Dios. La Biblia tiene una vigencia sorprendente en cuanto a sus principios para edificar a los creyentes. Leemos allí en Hechos capítulo 20 y versículo 32 que el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la iglesia en Éfeso y dice así: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esto es algo maravilloso. Él concluía una etapa de discipulado sobre estos hombres, una etapa de preparación, pero no los abandona, los encomienda a que perseveren en el estudio de la Biblia. Dice, la palabra de la gracia de Dios, que tiene poder en sí misma. Veíamos que tiene poder para transformar vidas. Ahora aquí estamos leyendo que tiene poder para sobreedificar y dar herencia a los santificados. Y no estamos hablando de personas nuevas en la fe. Él está hablando aquí a los ancianos de la iglesia en Éfeso. O sea que sigue manteniendo el poder para un crecimiento continuo espiritual. Pero también podemos ver algunos textos más. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy es una meditación para los miembros de la familia de Dios, los hermanos en la fe, aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Y dice en versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero qué interesante el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso significa que somos edificados en nuestras vidas espirituales sobre el fundamento escrito que nos dejaron los apóstoles y los profetas, la Biblia, las Sagradas Escrituras. En Santiago capítulo 1 y versículo 21 dice allí el escritor, por lo cual, hermanos, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra sembrada, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago aquí no está hablando de la salvación del infierno, el contexto habla a creyentes y está hablando de la salvación o de salvarnos de tentaciones y de pruebas y de peligros que este mundo nos ofrece. ¿Y cómo podemos hacerlo? Sencillamente desechando la inmundicia y la abundancia de malicia que hay en el mundo y que muchas veces surge en nuestros corazones. Y además recibiendo con mansedumbre, humildemente, ¿qué? La palabra sembrada, la palabra escrita de Dios. Ese es el libro de texto para edificar nuestras vidas, crecer espiritualmente. Otros textos más vamos a leer. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí el apóstol Pedro dice que si queremos crecer espiritualmente, debemos desear. Como un niño recién nacido, cada ratito llora pidiendo la leche de su mamá. Todo creyente que quisiera crecer, que quiere desarrollarse en su vida espiritual, que quiere edificarse en la fe, debe desear la palabra de Dios escrita para crecer en espiritualidad y en madurez cristiana. Mi querido hermano, el sano ejercicio de la lectura de las cartas del Nuevo Testamento, las cuales son directamente para nosotros, iluminará y edificará nuestras vidas espirituales. Y de hecho, que la Biblia tenga esa vigencia luego de tantos siglos y tantos cambios culturales por los que el mundo ha pasado. Tantas civilizaciones han llegado y se han ido, tantos cambios culturales. Estamos aquí, en este mundo, en el siglo XXI. Sin embargo, la vigencia de los principios de la Biblia para edificarnos en la fe cristiana van comprobando de que esto no es palabra simplemente de hombres, sino palabra de Dios. Aquí tenemos palabras de sabiduría para los cónyuges en su vida matrimonial, palabra de sabiduría para los hijos creyentes, palabras de edificación para los empleados creyentes, para los patrones creyentes, palabras de apología para defender nuestra fe, la base de lo que creemos. Pero también tenemos el fundamento para nuestras familias, sabidurías para los jóvenes y los jóvenes solteros, en fin, verdadera sustancia para crecer en un camino de madurez espiritual. Porque sabe una cosa, usted puede permanecer muchos años en una iglesia o en una situación siendo creyente y no crecer. En Hebreos capítulo 5 el apóstol se dirige a un grupo de cristianos que debiendo ser ya maestros después de tantos años, tenían necesidad de leche, es decir, no podían entender profundidades o complejidades de la palabra de Dios, necesitaban de que les volviesen a explicar los aspectos esenciales de la vida, porque en el texto bíblico está el necesario fundamento para edificarnos y está el necesario alimento para darnos crecimiento en la vida espiritual. Pero en segundo lugar, en nuestro espacio, vamos a ver la vigencia de la Biblia, la vigencia de sus preceptos para equiparnos cada vez más y más, desarrollarnos en el servicio al Señor. Y leemos allí en Primera de Timoteo capítulo 4, leemos allí a partir de versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo que ya tenía mucho grado de madurez. Había pasado por 2 viajes misioneros, había pasado por el Instituto Bíblico de Éfeso, donde allí estuvieron más de 3 años, había escrito incluso junto a Pablo cartas del Nuevo Testamento. Le dice que siga creciendo y que se siga equipando como siervo de Dios. Le dice, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol estaba ausente, no estaba junto a su discípulo, y le dice, entre tanto que voy, está allí preocupado el apóstol Pablo, dice, ocúpate, no quedes allí ocioso, ocúpate. ¿En qué? En la lectura. Muchas cosas tenía para leer Timoteo, seguramente varias copias de libros del Antiguo Testamento y seguramente muchos apuntes que debe haber tomado personalmente de aquellos cursos que Pablo brindó en Éfeso, y muchos cursos que debe haber tomado y notas que debe haber tomado junto a Pablo en el ministerio, y además varias cartas, y evidentemente esta que le estaba enviando. Entre tanto que voy, entonces, ocúpate en la lectura, Timoteo. Y hoy, querido hermano, tenemos en nuestras manos 70 libros maravillosos y una serie de recursos extraordinarios. Ocúpate en la lectura.
para un aprovechamiento personal, como dice allí. Si te ocupas en estas cosas, será manifiesto, será visto por todos tu aprovechamiento y tu desarrollo personal. Pero también persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El contexto va hablando de apostasía, errores y engaños. Si tú te dedicas a estudiar, a leer y persistes y tienes cuidado de ti mismo y de la doctrina bíblica, la doctrina escritural, te salvarás a ti mismo de los errores que hay hoy en día y salvarás a los que te oyeren. Así que vamos, ponte en actividad, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, la vigencia de los preceptos de estos escritos bíblicos, equipando a los siervos de Dios. Como en aquel entonces, también ahora. Leemos más adelante en 2 de Timoteo, segunda carta del apóstol a Timoteo, y dice allí en capítulo 3 a partir de versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Qué consejo maravilloso. Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido desde niño, y llegó a ser una convicción en tu vida, acordándote de quiénes aprendiste, de tu abuela, de tu madre y de tu mentor, de tu líder, el apóstol Pablo. Aunque no lo dice allí, nosotros lo estamos sabiendo y diciendo. Persiste en esto, acuérdate. Y después le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí viene la utilidad que tenía entonces y que tiene ahora también. Y es útil para enseñar a las personas, enseñar a los creyentes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es útil para redarguir, es decir, convencer a alguien que está en error. Es útil para corregir a esa persona. Es útil para instruir en justicia a los creyentes. ¿A fin de qué? El hombre de Dios y también la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No perfecto de impecabilidad, sino perfecto en su preparación integral, enteramente preparado para toda buena obra espiritual. Querido amigo, aunque el mundo se haya desarrollado en postulados de psicología, sociología y filosofías, nuevas materias humanistas, pedagogías, ciencias de la educación, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en este momento a cuestionar, simplemente decimos en aspectos generales se ha desarrollado tanto. Sin embargo, aquel que quiera ser siervo del Señor Jesucristo y ayudar verdaderamente personas en el aspecto espiritual, deberá dedicarse al estudio de la Biblia. Solo ella le puede equipar en forma completa para una obra eficaz. Y a cada paso y a cada etapa de la vida, más y más y más. Leemos allí seguidamente en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 13, el apóstol estaba listo para morir. Dice, el tiempo de mi partida se ha acercado, yo ya estoy para ser sacrificado. Y dice, tráeme por favor el capote, aquella capa abrigada porque hace frío en esta cárcel romana. Y por favor, versículo 13, no te olvides de traerme, cuando vengas, los libros, mayormente los pergaminos. Los escritos bíblicos eran para el apóstol Pablo alimento para crecer hasta el último día y eran elementos para prepararse y de seguir desarrollándose como siervo de Dios. ¿Qué le parece? Si él y Timoteo nos dejan tal ejemplo, ¿cómo no seguirlo nosotros? Que Dios levante hoy hombres como Esdras. Nuestro último ejemplo, Esdras 7:10, atestigua de que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Él vivía ya desterrado en el exilio en Babilonia, pero no se desanimó, no perdió su tiempo, preparó su corazón, investigó la ley de Jehová, la comenzó a aplicar a su vida y se preparó con un fin y con una visión: enseñarla en Israel. Cuando llegara el tiempo, y ciertamente llegó el tiempo de viajar, ir a la tierra prometida, él estaba preparado para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, la palabra de Dios. En el capítulo 8 de Nehemías hizo una lectura y explicación pública con una serie de discípulos que estaban capacitados para hacer lo mismo, una lectura y explicación pública de la palabra de Dios. Querido hermano, observa la Biblia, la vigencia de sus principios, edificando a los creyentes. Observa la Biblia, la vigencia de sus preceptos, equipando a los siervos de Dios. Y no cabe la menor duda que aquí estamos frente a la palabra de Dios. Vamos a avanzar a considerar la vigencia de sus propósitos, previniendo errores y anticipando engaños. Esto es algo muy interesante y tiene un aspecto profético y un aspecto que nos demuestra que es palabra del Dios conocedor de los seres humanos, de los demonios y de las edades, los siglos. Querido oyente, es notable cómo la Biblia se anticipó a los engaños de los hombres y a los engaños de los espíritus mentirosos. Una descripción pormenorizada de ellos nos guarda de toda artimaña y astucia del enemigo. Solo un libro inspirado por el Espíritu de Dios podría haber logrado esto. Solo el profundo conocedor del alma humana y de la maldad de los demonios podría haber escrito esto por anticipado. Y vamos a leer algunos pasajes en las Escrituras que nos van demostrando esto y nos van alertando sobre este tema. Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer allí desde versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente, se da cuenta que esto es palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es notable el pasaje como habla de cuidar la buena doctrina y mantener la verdad, pero anuncia en tono profético. Esto fue escrito hace 19 siglos, querido oyente. Anuncia en forma profética que muchos se apartarán de la fe cristiana, la fe fundamentada en la Escritura, escuchando a espíritus demoníacos, engañadores y doctrinas de demonios. Ven, los demonios tienen formas de desarrollar argumentos para engañar personas. Así que cuídese, estimado oyente, guárdese y lea atentamente las Escrituras. Yo le pregunto algo antes de proseguir. ¿Discierne usted la diferencia entre verdad y error? ¿O cree que todo está bien? Todas las religiones, todas las denominaciones. ¿Le cree usted a cualquiera? ¿O cree cualquier cosa que se dice en el nombre del cristianismo o en el nombre del Señor? Atención, hay que discernir por medio de las Escrituras la verdad del error. Ahora vamos a leer otro pasaje en 2 Timoteo. Avanzamos allí en las hojas de la palabra de Dios y llegamos a 2 Timoteo para leer capítulo 4, versículos 1. El apóstol
allí estaba a punto de partir de este mundo, iba a ser sacrificado por el Imperio Romano y le daba un gran encargo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿De qué manera? Con toda paciencia y doctrina. Las personas que se alejan de la doctrina escrita en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia, se alejan del Dios vivo y verdadero y peligran ser engañados. Es increíble lo que sucede. Mi amigo, seguimos leyendo, versículo 3, porque vendrá tiempo, y yo le digo, el tiempo ya ha llegado, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Sí, mi amigo, apartarán de la verdad el oído, de la verdad escrita, porque esa es la única verdad clara y permanente que tenemos en cuanto a los conceptos doctrinales del cristianismo. Apartarán de la verdad escrita el oído y se volverán a fábulas, cuentos, cosas que ellos llaman testimonios espectaculares. Son fábulas, porque apartaron de la verdad el oído. Vamos a ver ahora en 2 de Pedro una descripción de estos hombres. La Biblia nos da una descripción de estos hombres asombrosa. Podemos leer 2 de Pedro capítulo 2 y 3 y también la pequeña cartita de Judas, que mi amigo, yo le recomiendo que usted lea en su casa detenidamente, renglón por renglón, y examine a los líderes a los cuales usted sigue o a los líderes a los cuales usted escucha. Examine sus vidas. Estamos para discernir y prestar atención de lo que la Biblia nos advierte, porque ella tiene vigencia en sus propósitos, previniéndonos acerca de errores y anticipando engaños. En 2 de Pedro dice, capítulo 2, pero como hubo también falsos profetas entre el pueblo judío en la antigüedad, como habrá entre vosotros también falsos maestros. Y dice después, versículo 2, voy a leer así algunas pequeñas frases que hay aquí. Usted, por favor, léalo en su casa en forma completa. Versículo 2. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Usted tiene un movimiento donde multitudes siguen a predicadores? Bueno, no necesariamente eso lleva el sello y la aprobación de Dios. Muchos seguirán las disoluciones de los falsos maestros. Y dice, y por causa de ellos la verdad será blasfemada. Versículo 3. Por avaricia harán mercadería de la gente con palabras fingidas. Fíjese bien la verdad de esas palabras. Algunos van pidiendo dinero para orar o van pidiendo dinero para sanar. Tenga cuidado, mi amigo, eso no es cristianismo. Toman ocasión de corazones quebrantados y hacen de ellos mercadería quitándole el dinero a la gente. Pero aquí tenemos algunos detalles más. Dice en versículo 10 que aquellos siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Fíjese bien, examine la vida de sus líderes. Lo dice la palabra de Dios y guarda una vigencia absoluta. Examine la vida de esos hombres y mujeres que le presiden, porque dice que los falsos maestros andarán en inmundicia, en concupiscencia, despreciarán el señorío y serán atrevidos y contumaces, no temiendo decir mal de las potestades superiores. ¿Qué le parece? Y teniendo, dice versículo 13, por delicia gozar de deleites cada día. Hay una serie de hombres que dicen ser ungidos y viven como a ellos les place, en deleites. Y si usted escarba e investiga, como muchos periodistas han hecho, encuentra que son fraudulentos, mentirosos e inmorales, que no temen decir mal en cuanto al demonio o los demonios o las potestades superiores. ¿Usted está siguiendo personas así, estimado oyente? Eso no es cristianismo. Acá tenemos la vigencia de la Biblia marcando los errores y los engaños de los hombres y los demonios. Apártese de los tales.
Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia. Sigue personas, usted mi amigo, que no se les puede investigar, no se les puede conocer el diario vivir. Y si en el diario vivir usted ha notado inmundicia, impureza, adulterio, retírese de ese lugar, retírese debajo del liderazgo de esas personas. En Primera de Timoteo capítulo 3, allí hay una larga lista de cualidades que el hombre de Dios debe tener. Primera Timoteo capítulo 3. Pero sigamos, dice que son fuentes sin agua. Versículo 17, van hablando, pero no tienen contenido. Versículo 18, hablando palabras infladas y vanas, seducen las almas inconstantes. Pero vamos a avanzar ahora rápido porque el tiempo se nos va a la corta carta de Judas, que por favor léala usted en voz alta en su casa. Da características también de los falsos maestros y dice allí en el versículo 3, nos lanza un gran desafío, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ah, mi querido amigo, la Biblia es vigente, marcando los engaños y los errores de los hombres y de los demonios. Le repito, ¿discierne usted la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y el error? ¿Examina? ¿Le cree a cualquiera? ¿Cree cualquier cosa? Usted no debe hacer eso. La Biblia es la palabra de Dios y es la única verdad escrita de Dios. Pero también la Biblia tiene vigencia en sus promesas. Provee esperanza para un mundo a la deriva. Y eso es hermoso, mi querido amigo. Si dejáramos todo así en la confusión, qué panorama paupérrimo y para dónde saldríamos. Sin embargo, la Biblia tiene vigencia en sus promesas. Sí, vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 para ver cuál es esa esperanza que la Biblia nos ofrece. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 17 dice, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Querido creyente, Dios nos ha dado esperanza eterna y consolación eterna por su gracia. Y dice allí el apóstol, Él mismo conforte vuestros corazones en medio de tanta confusión y tanta necesidad que vivimos en estos días, y nos confirme en toda buena palabra y obra. Examine las palabras, examine las obras de la gente que le rodea, de los líderes, examine también sus propias palabras, mi amigo, y las mías, y las propias obras, porque no debemos dejarnos engañar fácilmente, no debemos dejarnos engañar por las artimañas y las astucias del error y del enemigo. Pero la Biblia nos da más todavía en cuanto a esperanza. Colosenses capítulo 1 y versículo 5. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mi querido amigo, ¿usted ha aceptado a Cristo como Salvador? Esa es la palabra verdadera del Evangelio, salvación del pecado, de la muerte y del infierno, por la obra de Jesucristo en la cruz y por la gracia de Dios. Esa es la esperanza verdadera a la cual Él nos ha llamado. No es la esperanza de prosperidad, no, la esperanza de gloria y en el presente una vida piadosa. También leemos allí en Colosenses capítulo 1, versículo 23, y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La esperanza del Evangelio, el Evangelio escrito de Dios, amigo, que usted debe leer y entender y aceptar en su verdadero contenido. Y terminamos allí en versículo 27, diciendo allí el apóstol: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué maravillosa frase. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mi querido amigo, solo el texto bíblico da esperanza tanto al científico como al ignorante en medio de un mundo en confusión. Solo la Biblia responde sus más grandes interrogantes y da solución a sus más desesperantes problemas. ¿Tiene usted esperanza segura? ¿Posee esperanza de gloria? Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. El texto bíblico es la verdad escrita, el Evangelio seguro. La persona de Jesucristo y su obra es nuestra esperanza de gloria. ¿Tiene usted la Biblia? Considérela detenidamente. Es la palabra de Dios. Realmente podríamos ir libro por libro hablando de sus virtudes y serían horas de conversación, disertación y de estudio. Son 70 libros maravillosos. La Biblia tiene una virtud muy especial y sobresaliente, estimado oyente. Es capaz de impactar el intelecto más agudo y mejor preparado, pero al mismo tiempo es dueña de la preciosa virtud de poder comunicar sus más profundas verdades a las mentes más simples, a las personas menos preparadas. ¿Sabe por qué? Porque la inspiró Dios, quien no hace acepción de personas. Hay ciertos temas, usted sabrá, que solo pueden tratar los especialistas en un vocabulario inaccesible para la gente común. Bueno, no sucede así con la Biblia. La Biblia, le repito, es capaz de impactar al intelecto más agudo y mejor preparado, pero al mismo tiempo es dueña de esa preciosa virtud de poder comunicar sus profundas y valiosas verdades a las mentes más sencillas, siempre y cuando tanto unos como otros estén con sus corazones dispuestos y abiertos. Realmente, comenzando desde el Pentateuco, podemos hablar tanto de las virtudes y de las perfecciones de la Biblia como obra literaria. El Pentateuco en sí es una obra monumental. Podríamos pasar por ejemplo, por la obra literaria del apóstol Pablo y decir que bien merece un premio Nobel de literatura, como así también Moisés, como así también Juan, o pasar por el material profético y decir que Isaías es un libro refinado, lleno de datos precisos de política internacional, profecía, cuestiones internas de Israel de aquellos días, el futuro, palabras dirigidas a reyes, pueblos, por un hombre muy preparado. Y así podríamos pasar capítulo por capítulo, libro por libro. Mire, no exageramos, estimado oyente, al afirmar que la Biblia es un cofre con las más grandes joyas de la literatura mundial de todos los tiempos. No exageramos. Claro, esto lo decimos los que creemos en ella. He tenido el placer de ya llevar casi 25 años estudiando la palabra de Dios, la Biblia, y es un tesoro inagotable, porque uno puede profundizar más y más y el contenido no se agota. Antes bien, cuando uno sigue aprendiendo, vuelve a leer otros libros de la Biblia y sigue reaprendiendo sobre lo que terminaba de estudiar. Pero sus virtudes, sus perfecciones, el Pentateuco, por ejemplo, es una obra monumental. Allí contiene mucha historia. El libro de Génesis contiene mucha historia, pero también Éxodo y la historia de Israel luego en el desierto. Pero también tenemos un conjunto de leyes dietéticas de parte de Dios, leyes sanitarias. Tenemos toda una serie de indicaciones de cómo el hombre debía acercarse a Dios o debía regresar a Dios. Con el montaje de la estructura del tabernáculo y la organización del sacerdocio y los sacrificios,
y desde el altar, desde afuera del campamento, ingresando el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo donde moraba Dios, el fuego consumidor, Dios le dio una gran lección a Israel en aquel tiempo y al mundo a través del Pentateuco de cómo regresar al Dios que es fuego consumidor. Es un modelo que Moisés copió del cielo, un modelo que luego se instaló o lo instaló Salomón cuando colocó allí su templo en el monte Moriah, mirando hacia el monte de los Olivos, hacia el oriente, con toda la estructura, el formalismo de los sacerdotes, etcétera, y de los sacrificios, y fue toda una sombra de lo que Cristo cumplió en su obra como sacrificio por los pecados y como sumo sacerdote cuando se rasgó el velo y entró en su ascenso al cielo a la presencia de Dios. Esto es algo formidable, mi amigo, que va desde Pentateuco, pasando por la obra de la cruz en los Evangelios y llegando al cielo en el Apocalipsis, donde le adoraremos al Cordero eternamente y para siempre. Es monumental, es sensacional. También podemos hablar, por ejemplo, de las virtudes, yendo o pasando a otro aspecto, de las virtudes del libro de Job. Un antiquísimo libro, se cree que el más antiguo. El libro de Job ha sido considerado una pieza maestra inigualable en toda la literatura. Le estoy leyendo esto de algunos comentarios, algunas notas que tomé de algunos comentarios. El libro de Job tiene una estructura única, una composición de prosa y poesía, y de monólogos y diálogos. El prólogo, capítulos 1 y 2, y el epílogo, que es el capítulo 42, versículos 7 al 17, son prosa narrativa. El material intermedio es poesía, excepto los versículos que introducen cada nuevo orador. Además, tiene porciones que expresan términos legales, diálogos de controversias, discursos de sabidurías y filosofías y un lamento. Escuche esto, por favor. Su riqueza de vocabulario eleva esta producción literaria, ya que en él hay decenas de palabras hebreas que no aparecen más en el resto del Antiguo Testamento. Toca, entre otros temas, astronomía, geografía, viajes, climatología, zoología y terminología de cortes legales. Tanto ignoramos y tanto no podemos profundizar, pero cuánto de virtud, de realce y de contenido literario que hay en los libros de la Biblia. En este caso leímos algo rescatado de un comentarista del libro de Job, pero por ejemplo el libro de los Salmos o los libros de Salmos, que no son simplemente canciones de las cuales hemos perdido la música o no nos llegó a nosotros la música escrita, sino que todos tienen propósitos. Están diferentes tipos de salmos, salmos mesiánicos, salmos de adoración y de alabanza, los salmos de ascenso que cantaban los peregrinos que subían a las fiestas en Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero por un momento déjeme leerle algo del Salmo 119. El salmista que lo escribió, algunos dicen que es David, yo pienso que probablemente haya sido Esdras. Parece que el salmista estaba perseguido por hombres de rango y autoridad. Si era Esdras, seguramente esto era allá en Persia. Hombres de autoridad que ridiculizaban sus creencias, procurando avergonzarlo y hacerlo abandonar su fe. Pero él se fortaleció en la palabra del Señor, la cual fue su consuelo, su posesión preciosa, su regla de vida y su fuente de fortaleza. Este salmo está escrito en acróstico alfabético. Si usted lo abre allí su Biblia en el Salmo 119, notará que en cada párrafo de 8 versículos cada línea comienza con la misma letra del alfabeto hebreo, y las 22 estrofas del Salmo corresponden en orden a las 22 letras del alfabeto hebreo. El Salmo es una larga colección de oraciones y meditaciones en la palabra de Dios, a la cual él se refiere usando 10 sinónimos: ley, estatutos, camino, palabra, juicios, senda, dichos, preceptos, mandamientos, testimonios, y realmente todos atestiguan, estimado oyente, que es una joya de perfección. ¿Qué habrá sido de su música y de cantarlo, no?
Así también podríamos hacer reflexiones como hacíamos acerca del libro de Isaías, del libro de Ezequiel. En el Nuevo Testamento de la carta de Pablo a los Romanos, que es una obra realmente monumental de exposición del Evangelio de Dios, o el libro de Hebreos, la epístola enviada a los hebreos cristianos, que tiene tanta enseñanza profunda, vinculada y basada con el Antiguo Testamento, obras monumentales, o el libro de Daniel como biografía de un gran hombre de Dios y también como contenido fundamental de profecías bíblicas que Dios luego iba a desarrollar. Yo considero las profecías de Daniel como columna vertebral del cuerpo de las profecías de la Biblia. Ni qué hablar de las virtudes del libro de Apocalipsis, una obra realmente monumental. O por ejemplo Jeremías, si usted abre allí su Biblia en Lamentaciones en esta misma hora, notará que también es acróstico y que está organizado en forma de cantidades de versículos y cantidades de expresiones. Y sabe una cosa, en Lamentaciones Jeremías va poéticamente detallando con dolor, llanto del corazón, del alma, todas las consecuencias de los pecados de Judea, Jerusalén y su gente. Y va nombrando una por una las consecuencias que no escucharon de las advertencias proféticas de Deuteronomio 28 y 29. Si usted se fija, como le decía en el libro de Lamentaciones, encontrará que el capítulo 1 tiene 22 estrofas, el capítulo 2 tiene 22 estrofas también, el capítulo 3 tiene 66, el capítulo 4 22 y el capítulo 5 también 22. No tenemos tiempo para desarrollar aquí. Puedo buscar un comentario acerca de este libro y ver la estructura acróstica con respecto al alfabeto hebreo y todas las virtudes literarias de este libro. Y serían horas de conversación, disertación y de estudio. Son 70 libros maravillosos. Estaba repasando allí en mis apuntes algunos calificativos para la Biblia. En 1 Timoteo 3:1 dice que es palabra fiel. También lo mismo se cita en capítulo 4, versículo 9, 2 Timoteo 2:11, Tito 1:9, etc. La palabra fiel. Y estaba meditando en un mundo de fraudes y de mentirosos y de mentiras. Esta es la única palabra fiel. Qué maravilloso. Gracias a Dios que tenemos este libro escrito, esta palabra escrita. También otra designación es palabra fiel y digna. En 1 Timoteo 1:15 Pablo le llama así. Pero el apóstol Pedro, hablando de la profecía, en su segunda epístola, capítulo 1 y versículo 19, le llama la palabra profética más segura. En un tiempo donde han surgido tantos profetas y profetisas y profecías en el mundo, diferentes religiones, qué bueno es tener la palabra profética más segura y seguras comprobaciones de que así es. El Señor Jesucristo, orando aquella última noche, oró al Padre y le dijo: tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra es verdad. En Hechos 13:44 y también en varios lugares del capítulo 13, el médico Lucas le llama la palabra de Dios, Hechos 13:44. También le llama la palabra del Señor, Hechos 13:49. Pablo en Efesios 1:13 le llama la palabra de verdad. Filipenses 2:16 le llama la palabra de vida, porque comunica vida. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, es un libro espiritual que comunica vida al alma humana. ¡Qué maravilla! Querido oyente, ¿la lees? Quiero mostrarle 3 versículos que marcan la importancia de leer la Biblia tal como es, libro por libro, carta por carta. En Colosenses 4:16, el apóstol terminando la carta dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced
que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Eran ciudades más o menos cercanas. Pablo había enviado una carta a Colosas y una carta a la iglesia en la Odisea. Y está diciendo así: cuando terminen de leerla, intercámbienselas. Así los hermanos de los dos lugares pueden leer ambas cartas. La importancia de la lectura bíblica. Pero también vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 27, que terminando esta hermosa carta dirigida a la iglesia en Tesalónica, el apóstol Pablo dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Ve la importancia, estimado oyente, que tiene de leer las cartas? No solamente un versículo aquí, un versículo allá, tomar una frasecita que me hace bien, o una frase para poner en un sobre, en una cartita. Lea la carta tal como es, una carta. Lea las cartas del Nuevo Testamento y los libros de la Biblia. ¿La lees? ¿Tomas tiempo para leerla? En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3, la importancia de leer las Escrituras. Pero también marquemos la importancia de estudiarla. Dicho sea de paso, vamos a hacer un paréntesis para recomendar 3 o 4 traducciones de la Biblia que son buenas en nuestro castellano para leer y estudiar la Biblia. No recomendamos versiones populares o paráfrasis. Puede servir para tirar alguna idea más diluida de lo que a veces resulta intrincado, pero no lo recomendamos como lectura y como texto de estudio. Recomendamos sí la Reina Valera 1960, que es la que yo tengo en mis manos en este momento, y sus revisiones, porque ha sido revisada estos últimos años. Recomendamos también la Biblia de las Américas. Para que usted pueda leer la Biblia, estas versiones le ayudarán a tener una idea más clara, profunda de las Escrituras, y por supuesto estudiarla significa profundizar hacia los idiomas originales y no diluir el texto bíblico en sencillas versiones populares o paráfrasis que van diluyendo y muchas veces distorsionando, disipando el real contenido de las Escrituras. ¿La lees, estimado oyente? ¿La estudias? En un tiempo donde vivimos ocupados y después entretenidos por la televisión mayormente, debemos tomar un tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios, la Biblia. ¿La compartes? ¿La meditas? En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón. Sí, el varón y la mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, en su ley, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una de las características del varón y la mujer bienaventurados es que en la ley de Jehová o en la palabra escrita de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Mi querido oyente, entienda bien el concepto de meditar. Hoy en el mundo se habla de meditación trascendental, etcétera, y da la idea de que estar ahí quietos, tiesos, una hora, tratando de dejar la mente en blanco. No es eso. Fíjese en el diccionario de la lengua castellana, el correcto significado del verbo meditar es repasar, es reconsiderar lo que uno lee, o reconsiderar repasando lo que ya ha estudiado, para profundizar su contenido y aplicarlo a nuestro corazón. ¿La meditas de esa forma? En el Salmo 119 hay consejos parecidos, porque es tan importante no solo leerla, estudiarla,
y compartirla, sino meditarla para aplicarla en una manera consciente a nuestras vidas. Repito, no es una meditación donde se deja la mente en blanco, por el contrario, nuestra mente debe estar llena del contenido de la palabra de Dios escrita, con un sano entendimiento de lo que dice, y un sano repaso y una sana recapacitación en lo que dice. Tenemos allí el Salmo 119, versículo 97, y dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Versículo 97. Mi querido amigo, la voluntad de Dios es que consideres la Biblia como lo que realmente es, su palabra, y vivas de acuerdo a eso una vida de convicciones y de determinaciones sabias. Nos quedamos con un par de versículos y luego una lectura especial cerrando este programa hoy jueves. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo, orando al Padre, expresó así, Juan 17 y versículo 17, «Santifícalos en tu verdad, Padre, tu palabra es verdad». Y esto hace también referencias al Salmo 119 y versículo 160. «La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia». ¡Qué maravilla, querido oyente! La suma de tu palabra es, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, la palabra de Dios. Quiero cerrar este programa con una breve reflexión final, pensando en el valor de la Biblia, y quiero que usted piense qué valor y qué lugar le da a la Biblia en su vida y en su corazón. Los Gedeones Internacionales, una organización dedicada a repartir gratuitamente Biblias y Nuevos Testamentos en los hospitales, en los hoteles, en las escuelas, van generando material precioso, Nuevos Testamentos, porciones bíblicas y Biblias para entregar gratuitamente en una obra realmente extraordinaria que llevará frutos eternos y será premiada en los cielos sin duda. La Biblia al alcance de la mano de todo aquel que quiere. Tengo aquí un Nuevo Testamento pequeño que ellos producen, y en la introducción de este librito, pequeño, azul, dice así. Preste atención, estimado oyente, porque esto ha sido muy bien redactado y debe hacernos reflexionar. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo a usted. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente. Escuche, estimado oyente, este consejo. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. ¿Qué me dice, estimado oyente? Y es mi convicción que allí en Apocalipsis 20, cuando dice que se abrirán los libros para el juicio final,
allí estarán estos 70 libros que yo tengo en mi mano hoy, la santa palabra de Dios, sin error en los manuscritos originales. Allí estarán para confrontar a cada ser humano. Hoy, mi estimado amigo, usted es confrontado con la realidad de la palabra escrita que tenemos, la palabra de Dios. Acéptela hoy, aprovéchela hoy y reciba a Cristo como su Salvador personal. Busque a Dios en tanto pueda ser hallado. Usted tiene un plazo, la palabra permanece para siempre. Acéptela hoy y reciba hoy a Cristo como Salvador y tendrá vida eterna y gloria eterna en los cielos. Si usted rechaza hoy este libro y rechaza al Salvador, un día ya en el juicio final será confrontado ante el juez, y el juez será aquel mismo que hoy quiere ser su Salvador, y será confrontado ante estos libros que usted tal vez rechaza hoy. Reflexione por el amor de Dios, reciba estos textos como la auténtica palabra de Dios, reciba a Cristo como su Salvador personal. Y usted, estimado oyente, no deje de apreciar hasta el último instante de su vida terrenal el valor de las Escrituras. Haga como Pablo, que ya en los últimos días de su cárcel allí en Roma, listo para ser sacrificado, le dijo a Timoteo: tráeme los libros, tráeme mayormente los pergaminos, que hasta el último momento que podamos en este mundo meditemos en el contenido sagrado de la Biblia, la palabra del Dios Altísimo.